No sé hasta dónde se me escuchó realmente. Eh, la verdad no sé. Un poquito, bueno, comentaba a grandes rasgos que me parecía en un principio cuando hablando con Marcelo por ahí cuál era el tema para presentar, surgió esto lo que era el tema de los adultos mayores y fue realmente como una pregunta de hablar justamente y de pensar a qué nos referimos cuando hablamos de los adultos mayores, lo que en la intención de querer justamente sumar, ¿no? Y no dejar de lado como todos los distintos aspectos, ¿no? Y planos que involucran a las personas mayores. Justamente recién en el cierre que daba Magdalena, comentaba Marcelo esta mirada, ¿no? Más como global de todas las personas, digamos, o los seres que se nos acercan un poco. Y es justamente de este lugar como que eh, intenté o traté al menos de como afinar un poco la mirada para poder englobar un poco todo. Entonces entiendo que según las distintas áreas, ¿no? de salud que nos involucran, ya sea desde un área psicológica, desde un área de rehabilitación, desde un área, por ahí desde la educación física, desde un área biológica, es como un tema súper amplio, ¿no? El hecho de poder definir concretamente como las distintas percepciones y definiciones hacia un adulto mayor. Pero básicamente, como a grandes rasgos, lo pude como simplificar, por decirlo de alguna manera, en dos grandes perspectivas. Por un lado, una perspectiva más bien estática y por el otro, una perspectiva dinámica. Muchas veces cuando hablamos de la persona mayor desde una perspectiva estática, lo vemos más bien relacionado con un rango determinado de la edad de vida, ¿sí? Es en donde justamente las distintas polisemias de los términos que se utilizan para la persona mayor, ya sea adulto, viejo, persona de la tercera edad, dependiendo, digamos, lo que se quiere dejar de notar, y es desde el eufemismo que esto quiere, digamos, marcar en la sociedad, que generalmente es como una mirada más bien negativa, y en donde son principalmente las sociedades las que marcan qué función, digamos, tiene este ser, esta persona mayor, ¿no? Esa es una mirada más bien estática, que generalmente se da cuando las personas mayores pasan a la jubilación. Se entiende que una vez que se jubilan son personas generalmente que tienen una modalidad, digamos, pasiva. Lo que antes se consideraba desde un plano principalmente como económico, pasó sin querer, por decirlo de alguna forma, a empezar a abarcar los distintos planos, ¿no? Que incluían a este ser mayor, incluyendo justamente la parte funcional, la parte social, el aspecto psicológico que puede tener esta persona mayor. Por otro lado, es un poquito, creo que me salté, eh, es justamente, bueno, por lo que comentaba recién, desde las distintas sociedades o de las distintas culturas, cómo esta persona mayor, este ser, va tomando participación, ¿no? Si es que lo dejan, si es que se lo permiten en realidad. Y es aquí donde desde una perspectiva, ¿no? Un poco más dinámica, que es un poco la intención en la cual poder enfatizar y hacer hincapié, ¿no? Desde esta mirada, donde se considera, donde podemos en realidad considerar a esta persona mayor desde un plano biopsicosocial, que es inherente a todos los seres vivos, o sea, sabemos o es conocido por todos que nacemos, nos vamos desarrollando y a medida que va transcurriendo, ¿no? nuestro ciclo de vida, llegamos a aspectos en donde se van deteriorando de manera, digamos, progresiva e irreversible las funciones,
las distintas funciones y las distintas como estructuras corporales. Pero esto no significa, digamos, que esta persona mayor esté enferma. No, no significa que no pueda hacer cosas. Sí, la va a condicionar. Sí, sí va a que si no se trabaja, pueden aparecer distintos tipos de patologías o múltiples patologías. Pero no, no significa que esa persona muchas veces tenga discapacidad. ¿Qué es eso lo que, al menos desde el tiempo que afortunadamente y agradecida tengo de poder compartir con estas personas? Entiendo que son muchas veces los distintos profesionales, o somos muchas veces los distintos profesionales, que somos nosotros mismos en realidad los que los limitamos. Y entiendo que en realidad no tenemos ese derecho, ¿no? Si desde ese plano, justamente, poder potenciar las capacidades que tienen esas personas mayores, ¿no? Este adulto mayor o este viejo que muchas veces decimos. Bueno, para esto me pareció como muy importante en realidad el basar o el ver en realidad el mantener cuatro pilares fundamentales del ser humano, o sea, cosas que no pasan solamente por la edad, digamos, biológica o cronológica que tenga la persona, pero sí por algo que en esta tercera edad o en esta etapa de la vida es necesario hacer mayor hincapié y es necesario tenerlo más que nunca presente. Estos pilares fundamentales son, bueno, principalmente la autonomía, ¿no? No sé si por ahí algunos han tenido justamente la posibilidad de poder trabajar con esta persona mayor, ya sea, bueno, en tierra, por decirlo de alguna forma, o en agua, ¿no es cierto? Y, y si un poquito, en realidad, más que poner el foco en el otro, lo ponemos en nosotros mismos también, creo que esta palabra autonomía es bastante como amplia y es como bastante importante tener en cuenta. Y es justamente la capacidad que puede tener la persona para poder obrar según el criterio, digamos, la independencia que eh, necesite él mismo. Esto es algo como muy, me pareció particularmente importante al rescatar. Al igual que lo que es la autonomía, la independencia, ¿no? que tienen las personas del hecho de poder justamente moverse de una manera libre y poder como disponer. Esto es un poquito de la intención, lo que estoy compartiendo actualmente es un poco como para poder empezar a hablar desde el mismo idioma, ¿no? Porque era como por ahí más fácil, lo mejor, empezar a hablar de patologías o de las dificultades que pueden haber, las disfunciones o falta de desarrollo que se va dando en un adulto mayor, que lo voy a hablar un poquito más adelante, pero la intención un poquito de empezar a hablar sobre esto es que por ahí compartir la mirada hacia este adulto mayor. Como les comentaba recién, el tema de la independencia, que entiendo que es propio a todos, ¿no? A quien no les gusta justamente poder moverse, estar, y son cosas que disponer hacia dónde ir, qué hacer, y que muchas veces a nosotros mismos, sin ni siquiera por ahí tener mayor edad, no nos influye. Entonces, imagínense cómo le puede también influir a esta persona que a lo mejor en algunas veces lo empieza a necesitar. Bueno, por otro lado, la calidad y la esperanza de vida sana, ¿no? Acá no sé, no voy a leer, acá tengo como dos personas particularmente muy queridas, que me han dado una mano enorme también orientándome un poco lo mejor que poder hablar. Muchos lo conocen, Mónica Bárroco, no sé si he pronunciado bien el apellido, pero terapista también de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que una genia. Y, y bueno, y otro alumno que en realidad no es justamente esto, la intención de poder apuntar y mejorar la calidad de vida y esperanza. Y no solamente en realidad estos adultos mayores, sino también lo que muchas veces nos devuelven, ¿no?
Por otros lados, bueno, en relación a estos cambios o estos 4 pilares fundamentales, que me parecieron muy importantes a la hora de nombrar o tener en cuenta para con el adulto mayor, hay cambios, por supuesto, que se van dando a nivel fisiológico y de estructuras justamente en este adulto mayor. Estos cambios que no solamente son biológicos, sino también psicológicos y sociales, ¿no? O sea, llega una determinada edad en donde justamente a las personas, como todos conocemos, esta persona mayor, este viejo, este adulto, se la empieza a aislar, ¿no? Y cómo los pares, a lo mejor ya no empiezan a tener tanta comunicación, se van perdiendo, y cómo esto los va influyendo, ¿sí? Y cómo eso también, obviamente, por supuesto, afecta desde otro plano a nivel psicológico. Pero básicamente, en realidad, lo que me interesa nombrar es desde el plano biológico. Los cambios que se van produciendo en este tipo de adulto mayor. Y lo más o menos, digamos, más o menos, principalmente los diferencié como en 3 grandes grupos. Uno que podemos decir a nivel superficial, por decirlo así, o que involucraría más la parte como de la imagen, a nivel estructural y a nivel biológico. A nivel superficial, me refiero básicamente a lo que serían las apariencias físicas, ¿no? O sea, cómo la edad va denotando este desgaste, ya sea cómo se va cayendo el pelo, cómo van perdiendo justamente determinados movimientos, cómo la piel se va aflojando, cómo se va soltando. Y es justamente a veces también esta apariencia física lo que hace que muchas personas por ahí los deriven a este medio acuático, sea el primer freno que sienten para ir justamente a la pileta. No es fácil empezar a trabajar con una persona en donde lo que primero tiene que mostrar es su imagen. No es fácil para esa persona mayor que a lo mejor nunca tuvo contactos con el agua y que de repente lo derivan, lo mandan al agua y que no solamente se encuentra con la dificultad o el miedo o el pánico, por ejemplo, de agarrar y de meterse a este medio acuático, sino además a la exposición, por decirlo así, y de alguna manera, que implica el hecho de mostrar su imagen. Por otro lado, justamente también, y es desde el plano biológico, los cambios, ¿no?, que se van presentando, los problemas a nivel de lo que sería un aumento de la tensión arterial, una disfunción a nivel de la capacidad respiratoria, un aumento en el tiempo de reacción, ¿no? Lo cual implica también de nuestra parte como profesionales el hecho de empezar a manejar como otros tiempos, que no tenerle esa paciencia, ¿no? Entender que si bien ese proceso biológico está y es parte, no por eso no significa que sean capaces de no hacer cosas. A su vez también lo que sería la pérdida de la fuerza muscular, que se nos va dando a partir ya de los 25 años hasta nosotros mismos si no lo trabajamos. Y por otro lado también lo que sería una disminución de la resistencia justamente a la fuerza. En cuanto, bueno, a lo que serían los niveles estructurales, principalmente, bueno, se produce una disminución en la densidad de los minerales, aparece la tan conocida como osteoporosis, una disminución de la capacidad y volumen pulmonar, una alteración a nivel, digamos, neuronal, a lo que, como podemos nombrar o decir, un deterioro de los receptores, digamos, sensoriales, lo que es la propiocepción y la esterocepción, digamos, que se van a ver directamente afectados, y una debilidad a nivel de músculo cardíaco. Esto, que a lo mejor parece algo tan lógico, ¿no? Que entiendo que todos, digamos, o la mayoría, a medida que vas transcurriendo la edad, sabemos que vamos perdiendo esas funciones, es algo que entiendo que es básico y fundamental a tener en cuenta, porque después esta persona mayor justamente la vamos a trabajar en ese medio acuático. Entonces, ese medio acuático que ya tiene características y propiedades, son las que nos van a permitir justamente poder volver a potenciar estas capacidades. En cuanto, justamente, introduciéndome como un poquito más ya al tema puntual que hoy nos toca, digamos que es el tema del adulto mayor en el agua, son justamente estas alteraciones estructurales y combinadas con las propiedades terapéuticas que tiene el agua,
o los principios en realidad que maneja el agua, con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y esto por ahí también para algunos puede ser como bastante conocido, lo que serían los términos o los principios en realidad térmicos y mecánicos, ¿no? Un poco me interesó hacer más hincapié, más que nada en el término mecánico, en el principio mecánico. En cuanto, bueno, a los principios mecánicos, en realidad, encontramos los que son los factores hidroestáticos, hidrodinámicos e hidrocinéticos, que son la base, lo que sería cuando nos introducimos, nos empezamos a introducir, ¿no?, en el medio acuático. Algo fundamental a tener en cuenta por ahí, si algunos no han tenido tanta vivencia o experiencia, digamos, en el agua, los traigo con un poquito de colación, en la intención de empezar con algo como que es muy básico, pero que a la vez, en realidad, es muy profundo si lo podemos ver un poquito más allá. Bueno, en cuanto a lo que serían los factores hidroestáticos, hablamos que es el principal factor del principio de flotación. A su vez, encontramos lo que es una compresión, una presión compresiva, ¿sí?, que va a actuar sobre este sistema venoso y sobre las grandes cavidades corporales. A su vez, también lo que sería la inmersión, lo que va a hacer es justamente restaurar la movilidad de uno y de varios segmentos, y a su vez nos va a permitir coordinar y mejorar lo que es la coordinación y el equilibrio. Volviendo un poquito a esta presión compresiva, ¿sí?, cuando estamos trabajando justamente ya sea con personas mayores o en general, hay algunas cuestiones, digamos, a tener en cuenta. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando tenemos una inmersión total del cuerpo, ¿sí?, se va ejerciendo justamente una presión compresiva. Esta compresión compresiva, o esta presión en realidad compresiva, va a hacer que si tuviera como una columna de agua, ¿sí?, que me hace presión, digamos, sobre el cuerpo. Eso, cuando tengo esa inmersión total, hace que mi volumen del tórax ya disminuya entre 2 a 3 centímetros, lo cual va a generar, por ende, un mayor esfuerzo a nivel respiratorio, que a su vez, esa, digamos, presión que yo tengo a nivel del tórax, y si lo mido como lo puedo sentir también como si fuera una altura, una columna de agua entre 40 más o menos o 60 centímetros, que me va haciendo esa presión en las distintas superficies corporales. Eso a su vez, esa presión, además de requerirme, digamos, un mayor esfuerzo a nivel respiratorio, ¿sí?, va a empezar a ayudarme, a facilitar y a contribuir sobre lo que va a ser el famoso, digamos, retorno venoso. Ese retorno venoso, que a su vez también viene acompañado de toda la compresión a nivel linfático, ¿sí?, me va a ayudar, digamos, a aumentar, digamos, por este efecto, ¿sí?, por este efecto, digamos, que voy a tener, me va a aumentar lo que sería la diuresis a futuro, y a su vez lo que es la actividad cardíaca. Esta actividad cardíaca lo que va a hacer, a su vez, va a ser estimular lo que es la liberación del factor natriurético, ¿sí?, auricular, que a su vez, poniéndolo como en palabras no sé si más simples, pero explicándolo un poquito más, eso por un lado, el aumentar esa diuresis y el aumentar, digamos, generar una estimulación en este tipo de factor, por un lado, me va a servir en qué casos, en personas, por ejemplo, con problemas de linfedema, en personas justamente mayores que producen esa retención de líquido. Pero a su vez, si yo no lo tengo en cuenta, este tipo de factor, o a este principio en realidad, y si no sé las características clínicas, digamos, y no hago una buena anamnesis, cuando esta persona llega, puedo a su vez producir una descompensación a nivel cardíaco, ¿sí?, en donde, o poner, digamos, en riesgo a esta persona. Entonces, si primero, saber, digamos, cuál es la historia clínica con la que viene esta persona, ¿sí? Y a su vez también, teniendo en cuenta esto y sabiendo como este principio, saber hasta dónde puedo empezarlo a trabajar, ¿sí? A su vez también, dentro, como bueno, les comentaba un poquito lo que es la función respiratoria, cómo podemos trabajar los distintos ejercicios o fases de la respiración.
¿sí? Nuestra respiración en tiempo 1, inhalando y exhalando. Generalmente en el medio acuático, 3-1, digamos, cambiar ese tiempo respiratorio, lo cual justamente me va a permitir poder expandir esos alvéolos pulmonares, todo el sistema, digamos, en realidad respiratorio, lo cual también lo hace muy beneficioso para este tipo de personas, este tipo de personas, digamos, mayor o en general tipo de pacientes, para trabajar desde esa área. Bueno, los que acá pueden ver un poquito abajo, no sé si con el power, ahí está. Bueno, dice junto con lo que es la resistencia dinámica, digamos, va a aumentar más que nada lo que son los estímulos sensoriales, ¿no? Los que son los factores, digamos, hidrodinámicos, lo que serían la resistencia a roce, podemos decir, va muy relacionado con lo que es la agitación del agua, la velocidad y la dirección, el de desplazamiento y las superficies corporales o de trabajo. Básicamente, en realidad, si nos ponemos como a leer y buscar un poco, podemos ver muchas veces que lo que se refiere a la resistencia hidrodinámica está relacionada con algún elemento que yo puedo utilizar, ya sea tabla, flota, pull buoy, algún tipo de elemento, digamos, que puedan meter en la pileta. Pero en realidad también, si yo trabajo justo con el movimiento del cuerpo de la persona, aprovechando las fases de contracción, ya sea concéntrica y excéntrica, a partir de, o isocinética, a partir de el movimiento que yo trabaje particularmente con esa persona, y de acuerdo al objetivo que yo esté buscando, no es necesario, digamos, que lo trabaje con algún tipo de elemento, sino con el propio cuerpo de esa persona. Son este tipo de técnicas, por ejemplo, que un poquito más adelante, como Marcelo recién bien decía, lo que es el aquacontrol, la aquafasia, dependiendo de todo lo que esté buscando, son el tipo de técnicas que voy a utilizar. Pero en este caso lo que quiero como remarcar o rescatar es que no es necesario, si para poder trabajar con esa persona, muchas veces el incorporar algún elemento ajeno, como recién le nombraba, flota o pull buoy, ¿sí? Y son también a partir de estas técnicas en las cuales la persona, quien han tenido por ahí la posibilidad justamente de trabajarlo, van a sentir como esa reprogramación, ¿no?, corporal, van a sentir ese esfuerzo que muchas veces no lo sienten en el momento cuando se está realizando la actividad, sino la posterior. Que eso es una también de las características, ¿no?, que tiene el agua. El hecho de no sentir prácticamente el peso del agua dependiendo de la altura con la que trabajemos, ¿no? Si más o menos el agua nos da a la altura del pupo, trabajamos con un 50% de nuestro peso corporal, y como así también, por ejemplo, si nos hundimos con el agua o tenemos una inmersión total a la altura de los hombros, nuestro peso cambia casi un 90%, menos. Entonces, eso que hace que, justamente por esas cualidades y características, lo podamos trabajar de manera, a veces sostener una persona muy grande o obesa, sin mayores dificultades. Esto también tiene como mucha relación, tiene que ver de acuerdo a las profundidades justamente donde nosotros vayamos a trabajar con esta persona mayor. Les nombraba recién, les comentaba recién el miedo el primer miedo con el que se encuentra esta persona a la hora de agarrar y entrar como esta terapia acuática, ¿no? Primero es la exposición física. Por otro lado también el miedo a la inmersión, digamos, no todas las personas tienen justamente la posibilidad de poder ingresar a este medio acuático, y justamente hay muchos que, sobre todo mucha la gente grande, que afortunadamente ahora eso entiendo que va cambiando, han tenido de chicos la posibilidad de poder justamente tener esta experiencia. Y es la otra barrera con la que nos encontramos. Entonces, trabajar no solamente, como bien decía Marcelo, desde ese plano, digamos, sí, terapeuta, yo terapeuta, vos como paciente, que muchas veces se genera, ¿no?, en el consultorio, en lo que sería la parte tierra, sino que justamente crea
crea un clima, digamos, de confianza distinto al no tener, ¿no? Puesta como la chaquetilla y toda esa imagen, distinta y una predisposición también distinta a este tipo de pacientes o a nivel general. Entonces eso también me parece como importante de poder rescatar. Bueno, a su vez, un poco las técnicas en realidad para poder utilizar esto, como les bien les nombraba recién, en realidad, bueno, aquapilates, aquafasia, aquacontrol, son todos, digamos, del sistema aqua, Watsu, son entre otras las técnicas nosotros las que podemos, ¿no?, utilizar. Cada una de estas tipo de técnicas en realidad son bastante específicas y tienen su sistema justamente propio para poder desarrollarlo. Y no necesariamente, digamos, todas o cada una de este tipo de sistemas, de técnicas, se trabajan en un mismo día, ¿sí? Eso es como importante rescatarlo, y no siempre significa que cuando nos llega esta persona mayor, esté como predispuesta para poder trabajar con ese tipo de técnicas, ¿sí? Entonces es como importante en esto, ver en qué estado está y de acuerdo a lo que va buscando, va necesitando poder trabajarlo. Bueno, a nivel psicológico y social, tenía como la posibilidad en realidad de tener una hermosa alumna, una hermosa paciente que me pudiera compartir un poco más en realidad su experiencia, que entiendo yo que puede sumarlo más que lo que yo a lo mejor les pueda a lo mejor querer transmitir, ¿no? Entiendo que es... denme un segundito. A ver si acá no me la mandé. Bueno, esta parte técnica que estaba teóricamente preparada. Sí, ahí, iniciar presentación, ¿no? Sí, no, la tengo acá descargada. Denme un segundito. Tranquilo. Acá. A ver, ¿dónde la puse? Bueno. Va a quedar para la próxima. Volvemos acá de nuevo. Me fui. Bueno, vamos a tener después la fortuna de poder hacerlo de otro plano, principalmente del plano social y psicológico, un poco lo que les comentaba y les decía, el hecho de agarrar y lo que implica en realidad, ¿no?, el juntarse, el ir a la pileta de esta persona mayor. Déjenme buscarlo por acá, a ver si se los puedo en realidad mostrar. Total, ya algunas dificultades más tecnológica, ¿no? Tenemos más 10 minutos. ¿Cuánto? 10. Bueno, ahí estoy. A ver si lo pueden ver por ahí. En mi opinión, los beneficios de hacer ejercicio Dame un segundo. completamente distinto, porque una persona sola, como yo, que no tengo pareja, que mis hijos están grandes, de venir acá e interactuar con otras personas, a lo mejor con las mismas dolencias, pero acá en pileta no nos acordamos y nos reímos mucho, hablamos, hacemos planes, hacemos las juntadas, aunque sea salir de pileta, y eso es importante para nosotros, porque a lo mejor la juventud piensa que nosotros ya hemos cumplido un ciclo, pero no, el ciclo nuestro sigue
qué? Porque tenemos más amigos ahora de nuestra edad y podemos hacer planes para divertirnos. Bueno, un poco esa es la idea, entiendo desde el plano social, sabemos por ahí lo que estamos ya vinculados a este medio, lo que significa para esa persona mayor el hecho de ir a la pileta, ¿no? Es todo un evento realmente, que también entiendo que influye y trabaja también trabaja, digamos, sobre lo que son todas las estructuras, o sea, el poder sentirse que pueden ir haciendo más, el poder juntarse, el poder empezar a encontrar pares, ¿no? Sobre todo eso que muchas veces justamente con el tema de la edad se va perdiendo, hacen que la terapia en sí también tome otra fuerza, ¿no? Y involucre otro tipo de áreas. Un poco también para evaluar, ya cerrando y finalizando, para evaluar, tener en cuenta, digamos, cuáles son las capacidades o una escala, digamos, por ahí, bueno, una evaluación en realidad para poder darle a esta persona mayor de acuerdo a lo que serían las actividades, ¿no? Más bien que hablamos muchas veces generalmente de las actividades de la vida diaria. Bueno, acá les compartí un poco lo que es la CIF en uno de sus planos. Esto, por ejemplo, que pueden ver el tema de las funciones mentales o las funciones musculares relacionadas, cada uno de esos numeritos que están ahí, si ustedes los buscan y los colocan, digamos, en Google, les va a marcar en realidad qué es lo que en sí se está trabajando. A su vez también, dentro de lo que es la parte de los objetivos de la terapia en el agua, ¿no? Y la discapacidad, o los distintos tipos de discapacidades también, las otras a tener en cuenta son, por ejemplo, las partes relacionadas con las partes muscular, articular, la parte cardiovascular, respiratoria, y evaluamos en relación a esto que pueden ver, digamos, más acá en la parte blanca, que son los distintos tipos de patrones, los reflejos motores, las fuerzas musculares. Es a veces muy difícil poder tener una evaluación concreta en lo que es el medio acuático, ya que justamente, o estudios científicos en realidad, porque justamente para hacer un estudio científico, digamos, hay muchos requisitos a tener en cuenta, como son, o como es en realidad la temperatura del agua, siempre a una misma hora, con un mismo clima, entonces es muy difícil por ahí poder evaluarlo. Pero también son cosas que justamente, hablando con una amiga, justamente colega acá de Córdoba, anoche me preguntaba un poco esto y comentaba que es muy difícil el hecho de poder agarrar y darle un respaldo científico. Muchas veces se ve ahí con el día a día la dificultad de, por ejemplo, poder entrar por medio de la escalera, el hecho de poder bajar, subir las escaleras, el desplazarse. Entonces son cosas que es al momento muy difícil de poder corroborar, pero que no significa que más adelante, ojalá que sí, lo podamos poner a nivel científico, ¿no? Que es parte también de las ideas, digamos, que se busca dentro de la liga, el hecho de poder fomentar este tipo de artículos para empezar a trabajarlo y que justamente este medio acuático, estas terapias acuáticas empiecen a tomar más fuerza, que eso entiendo justamente que lo hacemos entre todos, ¿no? Bueno, acá un poco de bibliografía para trabajar, para tener en cuenta en estos planos, y bueno, un poco compartir esto, por ahí me fui medio rápido, no sé cómo venimos en tiempo y demás, pero bueno, gracias en realidad, bueno, por estar ahí al otro lado, escuchar, por la predisposición. Bueno, no sé si preguntas. Vamos bien, sí. Yo me apuré. Venía embalada con el tema de que no me podía conectar hoy. No, está César Pertroño te felicitando por la presentación, muy interesante. Una sugerencia del método Aichi para el trabajo. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, muy bueno para trabajar con personas mayores, sí, sí. La gente hablando de la importancia del social en los grupos, hablando que algunos grupos de WhatsApp siguen mismo con la pandemia, no van a la piscina, pero se aportan por el WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué? Siempre el trabajo, Martina Pacheco, ¿no? Siempre el trabajo interdisciplinar es más rico para darles mayor sostén a los adultos. Felicitaciones.
Mónica Barraco, buenísimo Ingrid, muy buena presentación, gracias por todo lo compartido. Daisy Payares, ¿es necesario o recomendable tomar frecuencia cardíaca y respiratoria antes y después de cada sesión? ¿Qué te parece? Sí, eso, gracias por la pregunta. Eso es fundamental, sobre todo a tener muy en cuenta en el caso cuando empieza, bueno, hay gente creo de distintos lugares, pero sobre todo en época que hace mucho calor, ¿no? En el verano, porque justamente se producen esas descompensaciones que no tenemos en cuenta, ¿no? Muchas veces no se tienen en cuenta, en donde viene con un clima y a veces cuando entra la pileta, hay piletas, digamos, que tienen mayor temperatura, aunque no se crea, digamos, o a veces menos, y genera justamente mucho las descompensaciones. Entonces, a tenerlo en cuenta, sí, sobre todo en épocas que hace calor. Eso también es fundamental. El protocolo COVID en cuanto a... Marce, ahí leí una pregunta de Sandra, no sé si... Sí, ¿cómo maneja el protocolo COVID en las terapias acuáticas, Sí. no? Hola. Pueden asistir a las piscinas, ¿cómo podemos animarlos? Bueno, acá como respondiendo desde mi como vivencia en realidad, en cuanto a lo que preguntaba Daisy y en cuanto a lo que preguntaba Blanca, ¿no? En cuanto a lo que es en relación a esta situación que a todos nos toca, y más por ahí en tema de las piletas. Entiendo que hay distintos, de acuerdo por ahí el países, hay algunos que ya están un poco más habilitados que otros, particularmente, bueno, yo soy de acá de Córdoba, Argentina, ya se han habilitado en algunas provincias el tema de las piletas. Sí hay, obviamente, un protocolo súper estricto, en donde antes por ahí trabajábamos, o particularmente trabajaba con un número por ahí un poco más, gente, grupos un poquito más numerosos, ¿no? No más generalmente de 6 o 7 para trabajar de manera personal, de acuerdo con cada uno, dependiendo de la terapia, y si no, ya más justamente de manera individual, ¿sí? Pero bueno, cuidados como básicamente en todos lados, digamos, barbijo, máscara, distanciamiento de 2 metros, o sea, algo que entiendo que es común a todos. Pero por otro lado, en cuanto al tema de los miedos, sí, la persona mayor, yo particularmente trabajo mucho con gente mayor, y sí, tienen miedo, pero también son los primeros, en realidad, que han estado, particularmente me ha pasado como desesperados, por decirlo así, a la hora de querer entrar al agua, porque, bueno, por ahí los que tenemos la posibilidad de poder trabajar en este medio, sabemos que no es lo mismo trabajar afuera que adentro, particularmente en el agua, justamente por los dolores que tienen al ingresar a la pileta, no sienten, o sea, están felices de poder hacer cosas que generalmente a veces no lo pueden hacer afuera, y eso como es uno también de los beneficios, ¿no?, que tienen, justamente por los que han tenido la posibilidad de poder entrar en este medio, cada vez lo siguen, como que refuerzan, ¿no?, esa decisión. Y en realidad para animarlos, particularmente lo que preguntaba Sandra, eh, mira, yo entiendo que son ellos los principales involucrados en querer estar. También entiendo toda la situación y entiendo también que responsabilidad de todos es el hecho de cuidarlos. Entonces, es un tema que entiendo que es una pregunta bastante amplia en realidad, como para poder responderlo. Entiendo que tiene que ver mucho entre el terapeuta y los cuidados que se dan en el lugar, cómo están cada uno de ellos, entiendo, ¿no? Pero ir a apuntar un poco más allá también, ¿no? De que en sí la terapia, que es lo que habla al principio Marcelo. Lo de la respiración que sugiere más respiración. Marcos, acá en cuanto al tema de la respiración, bueno, si hablamos un poco del plano respiratorio, en realidad dependiendo de lo que nosotros busquemos, por ejemplo, en un paciente que tiene una teleectasia o en un paciente asmático, que generalmente son muchos los que nos derivan, o pacientes con EPOC, por ejemplo, también, en donde, por ejemplo, en el caso de los pacientes asmáticos hay una dificultad para sacar el aire, no tanto para ingresarlo. Si nosotros cambiamos los tiempos respiratorios, o sea, básicamente demoramos lo que sería la expiración, eso genera que los alvéolos justamente pulmonares se mantengan mayor tiempo dilatados, y al mantenerse dilatados permiten también justamente esa salida de aire.
esa salida de aire o ese tipo de respiración que están dentro de lo que es la terapia respiratoria, ¿sí? Nos permite, es algo que naturalmente en el agua, directamente cuando sobre todo, por ejemplo, se hacen ejercicios de natación, se trabaja. La respiración, por ejemplo, en el caso de la natación, es algo totalmente distinto a lo que generalmente, o a la manera fisiológica en la que nosotros respiramos. Entonces, por ejemplo, apuntada justamente en el trabajo interdisciplinario que hablaba Martina recién, de que es no solamente desde el área de, por ejemplo, que me siento como más tocada, que es el área de la terapia acuática o de la fisioterapia acuática, sino también este trabajo interdisciplinario con este profesor, este instructor, ¿no? Para poder trabajarlo. Entonces, trabajando lo que sería esta parte respiratoria también, y si esa persona ya está como habilitado o ha pasado el periodo, está dado de alta, digamos, dentro de lo que sería la fisioterapia, ¿por qué no agarrar y derivarlo justamente con ese profesor de educación física para poder seguir trabajándolo? Muchas veces también es esto de agarrar y frenarlo, y frenar a esa persona mayor de decir, bueno, yo ya sé que está bien, es una persona que ya está recuperada de la lesión que tiene, pero la dejo acá. No, ¿por qué agarrar y no poner como mayores desafíos, ¿no? Y justamente invitarlos, como veíamos recién, a mostrar una diapositiva, de poder seguir fomentando ya que le gusta lo que es este medio acuático, por ejemplo, empezar a nadar o empezar a hacer otra actividad, y justamente poder fomentar desde la parte social también. Al fin y al cabo, el que nos llega es un ser, acá me voy un poco, pero es como ese ser de luz para poder agarrar y potenciar esas características. Y no solamente quedarnos que una vez que ya se trabajó en la terapia acuática, quedarnos con eso. Muchas veces veo que, o particularmente entiendo que si son ellos los que no ponen un freno, o si son ellos en realidad los que muchas veces nos piden más, ¿por qué nosotros no se lo vamos a dar, o por qué no vamos a ayudar a potenciar eso? Y también entiendo que como profesionales de la salud, es como el hecho de ser unos artesanos, ¿no? El poder fomentar estas características y ver a lo mejor lo que muchas veces pues ellos mismos se perdieron de vista en sí mismos, y que creen que ya no lo pueden hacer. Buenísimo, Ingrid, buenísimo. Creo que es un tema un poco ingrato para el momento, porque justo es el momento que los adultos mayores tienen que se quedar ahí en la casa por la pandemia, ¿no? Pero creo que es un tema que se podría repetir más adelante, en 2021, en un próximo encuentro, ¿no? Entonces, no, que guarde la información ahí, porque te voy a pedir nuevamente esta charla. Sí, Bueno, gracias. y me gustaría, sí, de ser posible, ya la intención de por ahí de ir cerrando, Marcelo, si me permitís. Hay una persona, digamos, a quien quisiera invitar, es Ana María, una persona muy querida, lo que está. Prende la cámara y por ahí dejarnos un mensaje para colaborar y darle como ese cierre. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana María, tengo 68 años, aprendí a nadar, digamos, 28, 30 años, porque de la ciudad, digamos, de yo vivía, no había en sus momentos natatorios. Agradezco, digamos, el haber aprendido a nadar, y hoy, digamos, bueno, con esta pandemia, ¿no es cierto? No puedo, digamos, ir como a mí me gustaría ir a un natatorio. Estoy esperando que pase todo esto para volver al agua. Y a ustedes como profesionales de la salud, digamos, que no nos olviden, digamos, porque como dijo Ingrid, piensan que cuando uno ya se jubila, ya pasamos a una etapa, por no decirles que nos quieren como poner, digamos, en un ropero, en un placar y cerrarnos, digamos, las puertas y esperar hasta el momento de partir. Creo que tenemos todas, digamos, las capacidades, la experiencia, ¿no es cierto? Y bueno, para seguir, digamos, este tren de la vida. Creo, digamos, que ustedes,
cuando digo ustedes, a todos los profesionales de la salud, que nos tengan en cuenta. Es más, sería muy lindo y muy importante, digamos, que en cada geriátrico hubiera, digamos, una pileta. Creo que sería el mejor regalo para las personas, y no que nos dejen ahí, que nos dejen abandonados. Bueno, eso es todo, digamos, lo que yo puedo aportar desde mi humilde lugar, digamos, y como docente que fui, me siento con todas las capacidades a pesar de los años que tengo, no me siento de la tercera edad, tan así que por ahí no me gusta compartir esos viajes de personas de tercera edad porque tengo soy muy movediza, muy inquieta, muy inquieta. Bonito. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presencia, por la participación, Medina.